Hoy voy a reactivarme el corazón. Hoy voy a reescribir a mi canción. Voy a dejar aparte a todo lo que me arte. Hoy voy a reactivarme el corazón. Hoy no voy a peinarme ni voy a usar espejos. A todos mis amigos voy a evitar darles consejos. Por cada acción una reacción positiva espero. Hoy voy a reactivarme el corazón. Hola, bienvenidos al primer episodio de Mi Vida en 10 Maletas de podcast. Soy Elsie Machón y los saludo desde Bogotá, Colombia. El día de hoy nuestra invitada va a ser Mati Varillas. Ella es mi amiga desde hace muchos años, a quien conocí en El Salvador, y ella se mudó a San José, Costa Rica. El día de hoy nos va a estar contando su experiencia, qué la llevó a tomar esa decisión, cómo afrontó esa decisión y muchos detalles acerca del proceso en el que tuvo que transitar para llegar a llamar a San José su hogar. Así que pónganse cómodos, espero que les guste. Si les gusta, por favor, dejen su like. Si quieren hacer algún comentario, adelante, leo todos los comentarios y en la cajita de descripción abajo voy a dejar las otras plataformas en las que pueden encontrar el podcast. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, estamos aquí en el podcast Mi Vida en 10 Maletas. Es un podcast nuevo y aquí vamos a hablar de mudanzas internacionales mayormente, pero también de otros procesos de transformación que cambian nuestra vida, que marcan un antes y un después. Y se trata de hablar con personas normales, digamos, personas que no necesariamente son famosas y que han pasado por estos procesos. Y la intención es compartir ideas, experiencias y cómo han sido estas situaciones para cada uno de nosotros. Yo soy Elsie Machón, estoy en Bogotá, Colombia, y tenemos invitada a Mati Varillas desde San José, Costa Rica. Y bueno, en algún otro episodio contaré cómo fue mi experiencia para llegar aquí a Bogotá. Así que bienvenida, Mati. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Elsie. Estamos dispuestos aquí a compartir todo lo que hemos vivido en estos últimos tiempos derivados No de ha sido poco. No. que no ha sido poco. Bueno, pues Mati ha sido amiga mía desde hace muchos años y pues yo conozco bastante bien su experiencia, pero quién mejor que ella misma para contarnos. Ella es salvadoreña, pero como dije, está viviendo en San José y la primera cosa que creo que a todo el mundo le interesa saber es cómo se dio ese cambio o por qué razón es que se dio ese cambio de lugar de residencia. Bueno, yo creo que la mayoría de expatriados, como nos conocen en los diferentes países, vienen derivados de presiones de trabajo o aspiraciones a conocer cosas nuevas, pero generalmente derivadas de un cambio de trabajo, ya sea de un cambio de compañía o de oportunidades dentro de la misma compañía que se abren en otros países. Ese fue mi caso. De hecho, yo tengo 2 años y medio ya de estar viviendo aquí en San José. El cambio no ha sido tan drástico porque era de El Salvador a Costa Rica. Sin embargo, era la primera vez que yo me salía de El Salvador a vivir en otro lado. Entonces, quiera que no, eso, como tú bien decías, marca un antes y un después. Y bueno, nada, en el trabajo salió esta oportunidad de una promoción, pero la compañía fue muy clara en decirme la posición, la plaza está en Costa Rica. Entonces era como, o te quedas aquí en la misma posición, o optas por la promoción que es tuya, pero en Costa Rica. ¿Y cuál fue Entonces, tu primera reacción cuando te dijeron esto? susto. O Ujú. sea, realmente me sorprendí.
porque no era algo que yo esperaba. O sea, yo Ujú. esperaba, obviamente estaba aspirando a la promoción, pero esperaba que sucediera en El Salvador. Cuando me dijeron es en Costa Rica y allá tenés que estar, o sea, así como que le dije a mi jefe, dame un momentito para asimilar la idea, o sea, qué es lo que esto realmente implica en mi Ujú. vida, porque es un cambio de vida, eso es lo que es. Es un Claro. cambio de dinámica muy fuerte. Aún así sea en un país que estamos a 1 hora de distancia, Mm. ¿verdad? Claro, es Pero otra cultura, otra gente, no ibas a tener a tu familia cerca, son yo creo muchas que cosas. ese es uno de los temores más grandes, creo yo, que uno enfrenta cuando hace un movimiento, que decir, bueno, en mi país yo ya sé cuál es esa mi red de seguridad, mis amistades, mi familia, que yo tengo a la mano, ¿ah? Pero cuando vas a un lugar nuevo, donde no conoces a nadie, donde esa red se pierde, entonces ese es quizás el temor más grande que uno tiene. O sea, si algo pasa, si algo necesito, ¿a quién voy a acudir? ¿Verdad? Claro, claro. Sí, creo que eso es lo más difícil, como uno pensar en las situaciones que ya ha pasado anteriormente en la vida y que dice, bueno, y cuando me enferme y cuando Ujú. tenga un problema o no sé, pues se me dañe el carro, qué sé yo, tantas cosas, uno no sabe ni siquiera dónde buscar, a quién llamar o qué hacer. Y creo que eso sí, creo que a todos los que hemos pasado por esto nos provoca un poco de o bastante ansiedad. Pero bueno, entonces cuando ya tú dijiste que sí, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue ese proceso de organizar la mudanza, de decir, ok, me voy, de contarle a tu familia? Bueno, con la familia creo que fue la parte más dura, porque obviamente el salvadoreño es muy conservador, o sea, la familia es muy absorbente, digamos. Ujú. Entonces, a menos de que la gente busque emigrar por otras situaciones más de seguridad que de otra cosa, eh, el salvadoreño tiende a mantener la familia muy cerca. Claro. Entonces, llegar a quebrar ese molde, que yo soy la menor de 3 hermanos, era como, ¿por qué? O sea, necesidad de cambiarte, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces, pero bueno, al final del día, como todo mundo tiene que coger su camino, pues yo cogí el mío y ellos lo asimilaron. Ah, y si Ujú. era para bien, pues todo bien, lo aceptaron. Pero luego venía la siguiente etapa, que decís tú, o sea, ok, ahora cómo me organizo. Gracias a Dios, la compañía pues me ayudó con todo lo de la mudanza y eso, digamos que la logística no fue complicada, o sea, básicamente yo ordené mis cosas, eh, llegaron a armar todo en cajas, Ajá. vaciaron completamente mi apartamento, a meter todo en cajitas y a rotularlas, que fue lo único que yo hice, ¿Y y ahí se quedaron qué de pasa eso. cuando ves tu vida en cajas? Hay una anécdota ahí muy buena que yo quiero que la cuentes Sí, porque tiene mucha enseñanza. ¿Qué pasa sí, cuando recoges todo? No importa si tienes mucho o poco, son tus cosas que has tenido durante tanto tiempo, que les tienes un cariño especial. Pues tú tuviste la dicha de llevarte toda tu casa a tu nuevo ujú, destino, pero sí, habemos otras personas que no hemos podido hacer eso. Y sin embargo, el cambio de sitio de todas maneras te produce, aunque sean las mismas cosas, te produce no solo ansiedad, sino que como yo diría que inseguridad o no sé, un cierto nervio y luego cuando llegas al lugar nuevo, ¿verdad? También te das cuenta que hay cosas que no caben ahí, que no van o que necesitas otras cosas porque pues esas cosas que traías no cumplen con las necesidades nuevas que tú tienes. Entonces, ¿cuál fue tu sentimiento cuando viste tus cosas en cajas? mira, parece algo tan sin gracia realmente, pero son momentitos que sí te marcan. O Ujú. sea, yo me recuerdo que me quedé viendo en la sala del comedor en mi apartamento y era simplemente apilado de cajas. Entonces yo dije, o sea, al final del día, de ahí el nombre de tu podcast, estas no eran maletas, eran cajas, pero estás viendo que tu vida se reduce a todo lo que está en esas cajas. Y no es el tema material, sino es lo que tú decís, o sea,
lo que has cultivado, lo que te ha costado hacerlo, que todo lo que está ahí adentro es lo que uno considera su hogar Mm. y es lo que te hace sentir seguro. O sea, terminas una jornada de trabajo, terminas un evento, lo que sea, llegas a tu casa, a tu hogar y se reduce a un montón de cajas. O sea, eso es lo que es. Y yo sé que estás detrás de otra anécdota muy parecida. Ujú, Cuando yo me cambié, me ha tocado cambiarme de oficinas varias veces. ujú. Cuando me cambié de la oficina donde más tiempo duré, eh, En la misma compañía, cabe en la aclarar. misma Ajá. compañía, sí, Ajá. yo la oficina ya la tenía bastante minimalista, digamos. Entonces, agarré todas mis cosas el día que iba a ser mi último día en esa oficina y las metí en una caja. Le pedí a una gente de la bodega que me prestara una caja. Me llevan la caja, acomodo todo adentro eh, y justamente ese shock que decís, hey, tengo tantos años aquí y todo se reduce a una caja. O sea, todos los años que yo cultivé y crecí en esa compañía, en esa oficina, estaban inmersos en una caja. Mm. Y en eso llegó una muchacha de la recepcionista, de hecho, a preguntarme que si ya estaba todo listo, que si ya me iba a ir a despedirse, básicamente porque ya no nos íbamos a ver todos los días. Entonces yo me quedé como pensando, estaba en este análisis introspectivo, ¿ah? y, y le dije, mira, me parece sorprendente que al final del día, después de tanto año aquí, todo se reduce a una caja. Mm. Y ella, en su sencillez, me dijo, Mati, es que la vida así es. Al final del día nos vamos a ir en una caja. Y mira, eso en el momento yo me Lo quedé así mismo va a como, pasar cuando usted se muera. yo dije, qué mocosa, ¿ah? Mm. Pero, pero es que tiene razón, pues, al Cuánta final del sabiduría, día, ¿cierto? en una frase tan sencilla, o Claro. sea, eso es lo que va a pasar Pero, cuando te muras. Terminas y en una sí, caja. claro, y al final, ¿qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Qué nos llevamos realmente? Nada. Físicamente, Exacto. nada. O sea, realmente, y ahí es donde hemos hablado contigo tantas veces, o sea, lo que uno se lleva para donde sea que se vaya el espíritu y el alma que le toque a cada quien, es lo que viviste, los recuerdos, los momentos, eh, lo que cultivaste, Mm, lo que influenciaste a otra gente, pero claro, físicamente es nada. como el mismo cuerpito con el que viniste, solo que más maduro, ¿ah? O sea, es Pero nada. que, claro, totalmente, pero esos momentos son los que te hacen como reflexionar acerca de esas Sí. inflexiones de la vida, porque es que cuando estamos en el corre-corre del día a día, no nos damos cuenta, no nos detenemos a agradecer lo que tenemos, no nos detenemos a apreciar las cosas que tenemos, a veces ni siquiera las disfrutamos, nos quejamos innecesariamente. Y yo creo que esos son momentos muy importantes para uno realmente tomar conciencia y decir, mira, es que de aquí no me voy a llevar nada, tengo que disfrutar todo lo que tengo hoy, en este momento, porque nadie la tiene comprada, que yo sepa, nadie sabe en qué momento se van a ir de acá o de qué forma. Entonces, mientras estamos aquí, realmente es muy importante esto. Y luego eso me lleva al tema de las cosas. Las cosas, como ya sabemos, tienen energía. La energía que traían, la energía que nosotros le hemos puesto, la energía de las situaciones que han pasado. A mí me ha pasado hasta con ropa, ropa con la cual a mí me despidieron de un trabajo y después yo jamás me la quise volver a poner. No, es que es en serio. Y era ropa que me encantaba, pero yo ese día fui a trabajar como si nada pasara porque yo no sabía lo que iba a pasar. Y ese día me despidieron y yo a medida el tiempo fue pasando, me di cuenta, y era un trabajo que yo quería mucho, y me acuerdo exactamente cómo estaba vestida ese día. Nunca más me volví a poner esa ropa, nunca. Yo no quería ponérmela. Entonces, cuando pasaron como 6 meses de ese evento, yo dije, yo esto lo voy a regalar, lo voy a botar, porque es que yo ya no me puedo volver a poner esa ropa porque es que tiene la energía de ese día. Y entonces eso cuando uno se muda de país, ahí voy a mi siguiente tema de conversación, cuando tú llegas a San José, primero hay un tema de la salida, en este caso de El Salvador.
en el momento que ese avión levanta y tú sabes que ya no vas a volver, es un momento bien particular, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Y también en el momento que llegas a tu destino, también es un momento muy particular porque tú dices, esto es lo que es. Entonces, y no, al principio no es como que tú llegas, aunque tú llevabas tu menaje de casa y todo, no es como que llegaste y ya todo estaba puesto en su sitio o en el apartamento donde tú ibas a vivir, eh, ¿verdad? Entonces eso creo que es importante como em, saberlo y también analizarlo un poco. Entonces, ¿qué pasó cuando despegaste de El Salvador? Mira, sí son esos puntos de inflexión, diría yo, que te marcan por lo que tú decís, o sea, donde estás realizando el cambio que estás haciendo. Una cosa es que te organices y que vayas viendo el tiempo pasar y que estás acomodando todo para dejarlo bien y ya poder moverte, mudarte completamente, que no se te olvide nada. Eso es una etapa y quizás la logística, vos ya lo viviste, te come, entonces no te da chance de pensar muchito. Mm. Y gracias a Dios, porque si no, no sufriría mucho, ¿verdad? Por el mismo temor que te da. Y vas muy cansado además. Ah, sí, encima. Ujú. Pero ya cuando llegas a ese momento donde ya despegas y decís, bueno, o sea, es un legítimo, cierre los ojos y aquí voy. O sea, Es de un verdad salto al que, vacío, es un salto al vacío. exacto, eso es lo que es. O sea, te encomendás y decís, bueno, si eso es lo que, esta es la experiencia que ya me tocaba vivir, pues que sea para bien y vamos a ver qué pasa. ¿Y en algún ¿Verdad? momento del proceso previo a eso lloraste, tuviste momentos que te estabas arrepintiendo y decías, ya no quiero esto, o te sentiste triste, o no podías dormir, o la ansiedad de pensar qué voy a hacer allá, cómo lo voy a hacer, digamos que te daba pues susto, no sé? Yo creo que, mira, fue una combinación. Un poquito la tristeza, porque el ser humano es tan emocional, aunque no lo querramos ver así. O sea, el hecho de cerrar un ciclo siempre te marca. Aunque Mm, sea bueno cerrar ese ciclo, en el momento es como que te enfrascas en el pasado y te da miedo dar ese paso. O sea, ese evento de cerrar un ciclo te marca demasiado. Eh, Todos lo tomamos diferente, pero quiera que no, es lo que tú decís, una tristeza, que decís, mm. ¿verdad? Hasta aquí Como llegué, ¿qué melancolía. pasó? Exacto. Ajá. Ujú. La segunda etapa quizás es la más fuerte, que es, ok, ¿ahora para dónde voy? Y ahora, ¿qué voy a hacer allá? Allá no conozco. Sí, con el tiempo voy a conocer, pero ahorita no siento esa seguridad y ese aplomo de donde yo voy a llegar. No ¿Y cómo tengo. fue cuando llegaste? ¿A dónde llegaste? Mira, cuando llegué, lo que pasa es que en mi caso particular, yo ya había venido un par de veces a reconocer Costa Rica, porque yo en Costa Rica viajé mucho, pero hace 25 años, y obviamente las cosas cambian. Y ¿Ah? Costa Rica, eso me lleva también a interrumpirte, lo siento, pero Costa Rica estaba en tu radar, en algún momento en tus visitas a Costa Rica anteriormente tú decías, mira, aquí me gusta, No. ¿no? O sea, cuando yo vine a Costa Rica en aquella época, Ujú, sí, porque tenía amigos aquí y hasta un ujú, novio tuve aquí, entonces ujú. era como el holgorio de esa vida, de que te El querés comer el paseo. mundo, se da de paseo, nada Mm, más. ujú, Jamás se me imaginó venirme a vivir aquí, jamás dije, ay, qué bonito, aquí me quiero venir. No, o sea, yo venía por mis amigos y lo disfrutaba montones, ujú, pero sabía que siempre me regresaba. En cambio, claro, esta vez no iba a ser así. O sea, esto que ujú, hemos hablado de un boleto de una vía nada más y vamos a ver qué pasa. Entonces, cuando yo me vine ya esta vez, ya había tenido la oportunidad de venir a buscar un apartamento con tiempo en aras de no sufrir eso de voy a regresar y no voy a tener dónde estar y mis cosas están esperando en algún lado. mm. Duré un montón. Me acuerdo que fueron 15 lugares que yo vi antes de elegir y finalmente quería vivir y fue el quinceavo el que escogí. Entonces eso te da otra ansiedad de no tener a dónde llegar, o sea, nuevamente esa sensación de dónde está mi hogar.
Claro, y aún así habitación. tuviste que estar en un hotel, ¿cierto? Sí, sí, entonces cuando vine, obviamente no está, las estrellas nunca se te alinean perfectamente. Yo creo que es Siempre hay un parte periodo, de... un tiempo de transición, siempre. Mm, Ajá. sí. Nada, cuando vine me tocó irme a un hotel un par de días, en lo que terminaba de venir la mudanza, en medio te ayudan a acomodar, pero como lo básico, o sea, lo ¿Y grandote, cómo te ¿verdad? sentiste esos días en el hotel? Mira, te va a sonar romántico, pero el hotel donde estaba tenía una vista muy bonita. Yo me acuerdo sentada a la par de la ventana y decía, aquí es donde voy a vivir, quién sabe cuánto tiempo más. Mm. Entonces te daba como, nuevamente te pega la melancolía, pero honestamente me pegaba más el susto de decir, ¿y esto cómo es? O sea, ¿cómo voy ¿Pero a te hacer? querías ir del hotel o te llegaste a sentir como ya cómoda en el hotel o realmente era como que estabas No, incómoda? A pesar no, que todos sabemos que en un hotel pues es rica la cama, el baño es claro. bonito y te atienden y ajá, pero al fin y al cabo es un hotel, no es tu casa. Sí, mira, en ese momento, honestamente, a mí quizás lo que más me rumiaba la mente era la ansiedad que viene después. Porque yo Ujú, sabía que estar en el hotel iba a ser temporal, o sea, era simplemente ujú, una transición. Pero el después, eso era lo que la mente mm, me jugaba en contra, ¿verdad? Y te claro, empiezas a tener mucho miedo a ver qué es lo que va a pasar, cómo lo vas a hacer, cómo te vas a sentir después. claro, claro, ¿cómo te vas a sentir? Y qué importante, hablando de cómo te vas a sentir, encontrar un lugar que realmente te encante, porque yo perfectamente entiendo lo que me decís, yo tuve otra suerte que ya contaré, pero han Mm, habido otros momentos en el que no encuentra uno lo que uno realmente quiere. Y cuando uno sabe que esa es una decisión que va a durar bastante tiempo, uno no quiere tomar una decisión a la ligera o temporal, porque eso va a significar un esfuerzo extra para arreglarlo después, ¿verdad? claro, Entonces, claro. imagínate, y si tú venías de tu apartamento, que tú lo habías escogido en El Salvador, que te gustaba tanto, ¿cómo fue ese, como encontrar algo que se pareciera? Porque yo me acuerdo que tú me decías, es que no es igual a mi apartamento de allá, es que esto es más pequeño, es que esto es de otro modo. Entonces, ¿cómo pasaba eso en tu cabeza de decir, tengo que dejar ir esta idea de que va a ser igualito al de allá, pero yo quiero algo que se acomode a esto? ¿Y cuáles son esas cosas que no son negociables? Que eso es tan importante a medida que uno avanza en la vida, uno va cambiando en lo que uno quiere en todo, pero al mismo tiempo va haciendo, yo pues siempre, esto tú ya lo sabes, pero para los demás yo tengo una lista de ya no. Entonces, de cosas que ya no, que no pienso hacer, que no pienso tolerar, que ya no quiero. Entonces, al mismo tiempo también uno tiene que estar como muy seguro de lo que uno quiere. Entonces, ¿qué es lo que tú buscabas en ese apartamento y qué te hizo decidirte como decir, este es mi nuevo hogar, a la Mira, quinceava vez? Ajá. sí, en un principio me costó caer en cuenta que andaba inconscientemente buscando un lugar igual a donde yo vivía y eso no lo iba a encontrar, Ujú. difícilmente. Entonces, ya después como que cambié la forma de pensar y dije, no lo voy a encontrar. O sea, Ujú, porque se quedó allá y aquí es otra cosa. Y ujú. hasta la arquitectura es diferente, entonces no lo voy a encontrar. Eso me costó un poquitín al principio, o sea, tuve que pasar un par de lugares para decir, no lo voy a hallar. Después decidir, porque siempre me decían, pero ¿por qué no agarrar una casa pequeña? ¿Por qué tiene que ser apartamento? No, porque vos me conocés, yo soy una mujer práctica. Una casa requiere más dedicación, más mantenimiento, más atención a un montón de cosas. Y el Uy, estilo de sí, vida yo que sé yo de eso tengo, de sobra y eso está en mi lista de ya no, ajá, ya no. ent- yo eso, sí, yo no quiero, o sea, mi estilo de vida no se presta para tener ese nivel de mantenimiento, Y de de estar estrés, porque eso te pendiente. produce un gran estrés. Sí, y bueno, en mi apartamento, vos sabés, yo tuve muy malas experiencias también. O sea, Ujú, el apartamento era nuevo, recién construido y tuvo un montón de problemas el primer año. Entonces yo dije, no, yo esto no lo quiero vivir en una torre que ya tiene tiempo de estar, todo es mucho más práctico, muchísimo más práctico. Entonces me enfocaba en eso. Ya después les dije, no, ya no me lleven ni a ver casas, porque ya para qué. Y los apartamentos, lugares, o sea,
importante la vibra, importante la luz, unos lugares tan lúgubres a veces, o tan recónditos, que yo decía, no, yo aquí no me veo viviendo, me voy a deprimir. Eh, Ujú, entonces como que empezás, lo que tú decís, ok, esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero. ujú, Y te empiezan a decir, pero mira este, y te mandan fotos y eso, y dices, no, esta es parte de la ujú. lista del no quiero. No. Eso lo hace más difícil. Claro. Entonces, ¿qué pasó cuando ya llegaste a tu apartamento, llegó tu menaje de casa, empezaste a organizarte? ¿Cómo es ese acomodo que estábamos hablando de las cosas que llevabas versus el espacio que tienes? Bueno, esa fue mi primera frustración y esa la vi antes de elegir el apartamento. Ujú, Gracias a Dios porque sí tuve que acomodar las cosas que me iba a traer, porque el espacio del apartamento, la distribución que tenía, el área social, digamos, sala, comedor, cocina, era bastante pequeña. O sea, la cocina era más grande que el comedor. Entonces era ujú, como, mi comedor no va a caber aquí. Si le meto los muebles no voy a tener por dónde pasar. Entonces empezás como a hacer todo eso, eh, evaluaciones de qué realmente sí puedes traerte, qué te va a funcionar, qué no. Tuve que cambiar comedor, o sea, dejé mi comedor, se lo dejé a mi hermana y me compré uno mucho más chiquito, simplemente por la necesidad de decir que tenía comedor, porque la barra del desayunador era tan grande que perfectamente podía servir el propósito. claro. Pero hay uno como que quiere la casa acomodada, ¿verdad? Tu casita. Pero al mismo tiempo Entonces, también es lo que hemos estado platicando durante años, el tema de let go, de dejar ir. ah, Porque sí, no es solo dejar ir cosas, situaciones, energías, personas, ambientes, y entonces cuando uno se enfrenta a esto tan tangible como un comedor, ¿cómo se manifiesta este tema de dejar ir? sí. ¿Sí? Sí, que te tenés que reacomodar y cuesta, o sea, parece algo tan tonto, de verdad, bien sin gracia, pero Ujú, al final es tu modo vivendi donde vos vas a estar, o sea, va a ser tu claro. hogar. Entonces Ujú. uno como que tiene ese tipo de ataduras todavía, de decir, no, yo quiero que sea así, sí, Y no pero se no se puede. puede, Mm, pero no se mm. puede, o sea, tenés que acomodarte. Así que bueno, eso fue de los detallitos que me pasaron, pero ya estando aquí, te soy honesta, una de las cosas que a mí más me ayudó fue traerme mis cosas, porque Ujú. no es lo mismo, y yo lo vi, fui a ver varios apartamentos que estaban amueblados y que yo decía, yo no sé quién estuvo viviendo aquí, yo no sé quién se sentó aquí, o sea, me sentía como recitos de oro, ¿verdad? Las ¿Quién estuvo en energías. mi cama? O sea, yo eso ¿Quién estuvo en no, mi cama? no. Entonces, traerme mis cosas, Ah, quiera que no, y eso es otra cosa que aprendí, el sentido de pertenencia de lo que es tuyo te hace sentir en casa. claro, pero también qué afortunados somos. Tú sabes que yo siempre he dicho que you cannot live on someone else's hunger, que uno no puede vivir del hambre que tienen los demás o vivir acongojado porque hay personas en el mundo que obviamente están pasando hambre sin perder nuestra humanidad, nuestra compasión, por supuesto, pero el tema de agradecer que uno pudo llevarse sus cosas Sí. o pudo irse a comprar cosas nuevas, porque a mí me pasó cuando vendí todas mis cosas en El Salvador, mi cama tenía, yo no sé cuántos años, pero era una cama buenísima, una cama carísima, que todavía estaba en perfecto estado. Y me la compraron unas personas que no tenían la posibilidad de comprarse una cama nueva. Entonces eso también me hizo a mí decir, agradecer y decir, yo me puedo, o sea, cuando yo llegue ya, yo voy a poder ir y comprarme una buena cama. Y eso no toda la gente lo puede hacer. Así que, y te comprendo perfectamente porque no solo es el tema de que si están limpios los muebles, de que cómo los han utilizado, sino es el tema de las energías que tienen las cosas. ¿Sí? Totalmente, totalmente. O sea, de verdad que eso yo no lo veía como una opción, punto. Ujú, O ujú, sea, y menos mal que me pude traer mis cosas, porque yo no sé, probablemente hubiera tenido que hacer las tuyas, vender todo y comprarme algo aquí, porque ujú. es diferente, pues. Claro, claro. Y luego, ¿qué pasó cuando ya estabas acomodada y empezaste a ver, bueno, cómo empezaste a decorar tus espacios o a decir, mira, aquí quiero agregar algo más? ¿Qué importancia le das tú a volver ese hogar un hogar? Algo que realmente a ti te haga sentir
cómoda, bienvenida, a gusto, porque también ahora cambió tu vida en el sentido que en El Salvador tú tenías que ir a la oficina todos los días, entonces ni siquiera pasabas en tu apartamento todo el día, pero ahora pasas más tiempo en tu apartamento porque tienes menos días en los cuales vas a la oficina, ¿verdad? Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Fíjate que en un principio, otra vez, cómo te juega el inconsciente, la vuelta sin uno darse cuenta. Yo duré un tiempito antes de empezar a decorar. O sea, le metí lo que traje, ¿verdad? Si había traído un espejo, lo puse. Los adornos que traje, los puse. Pero en ningún momento pinté nada. O sea, no pinté ni un cuarto. La oficina era el desayunador. No había comprado el escritorio y no había hecho uno de los cuartos de oficina, que es donde estoy ahorita. No había decorado nada. O sea, todo estaba blanco, igual. Duró un tiempito donde yo dije, o sea, no, es cierto, este no es mi apartamento, o sea, no es mío, no lo he comprado, pero aquí es Mm. donde vivo. Y al final del día, lo que tú decís, este es mi hogar y aquí es donde yo voy a estar y voy a pasar bastante tiempo aquí. Y eso es lo que te vas a llevar. Y eso es lo que me puede llevar, exactamente. Entonces Mm. ya después de un tiempo, ya dije, no, ya empecémonos a poner serio aquí, ya empecé a decorar mi cuarto, ya pinté, me compré unos silloncitos, o sea, cositas, como ya empezar a darle esa vibra de realmente tu hogar, ¿verdad? Ujú. Pero me tomó un tiempito. Ahora, curiosamente, yo no sé si eso es parte de la conversación, pero va a pasar. Curiosamente, con las amistades que hice aquí, desde un principio, porque las conocí casi que viniendo, Lo cual es una que, gran bendición, porque lo eso cual es una gran tampoco bendición. pasa a toda la gente. Hay gente que se siente Sí, como muy aislada, como que no sí, logra conocer gente, no logra hacer amigos. sí, y todas éramos de lugares completamente diferentes, ¿verdad? Unas eran de Sudamérica, otras de Europa, otras de Centroamérica, eh, con experiencias totalmente distintas. Mm, Ellas tenían más tiempo de estar aquí. Una tenía como 17 años de estar aquí, otra tenía como 2 y la otra igual tenía como 3 años. Eh, y me dijeron, mira, no te vayas a asustar porque con el tiempo, con el pasar de los meses, cuando ya terminas de realizar que ya estás aquí en cualquier otro país, ¿verdad? Pero en el país donde te mudaste, que esta es tu nueva casa, te va a golpear un latigazo de melancolía fuerte y te mm. puede llegar a deprimir y vas a llegar a pensar, debería de regresarme. Se me dieron, ¿Y te oh, pasó y eso, eso? ¿Te pasó? ese es mi punto, nunca me pasó. Ese es justamente mi punto porque nunca me pasó. No me preguntes por qué. Quizás creo que es, bueno, vos y yo creemos mucho en las señales. Quizás esa era una señal de que yo realmente sí quería este cambio, pero nunca había tomado la iniciativa para yo dar ese primer paso y de yo buscar cambiarme de país y buscar otras experiencias. Pero a mí eso nunca me pasó. Y a ellas les pasó en diferentes momentos del tiempo. A una le pasó a los 6 meses, la otra me dice, yo quizás soy un poquito más tardadita, a mí me pasó hasta el año, la otra me dice, desde que vine yo no dejaba de llorar, yo me quedé esperando, ya tengo 2 años y medio y gracias a Dios ese sentimiento no me dio, porque me he sentido bastante cómoda. Pero tú no crees que todos estos cambios que hacemos en la vida, que no son para todo público, porque no toda la gente logra hacer eso, ni toda la gente busca eso. Lo hemos hablado muchas veces, hay gente que, como dice la canción, vive en el mismo lugar, con la misma gente, haciendo lo mismo, con los mismos muebles, en la misma casa, de la misma Mm. manera toda su vida. Y hemos hablado mucho del para siempre. Entonces, ¿tú crees que realmente nosotros como seres humanos atraemos hacia nosotros esos cambios que queremos? Porque dices, esto es algo que yo quería desde hace tiempo, pero realmente no lo había manifestado, ejecutado, no lo había traído hacia mí. Y aunque les dé tristeza, melancolía, depresión a tus amistades que te han contado esto, de todas maneras también ellos lo atrajeron a sus vidas, porque es que si no, entonces no les hubiera pasado, ¿cierto? Sí, definitivamente, mira, lo que pasa es que a veces las cosas, si se te dan como vos quieres que se te den, no suele ser como tú querías, no suele ser Ujú. como tú pensabas,
y no suele ser cuando uno esperaba que sucediera. Yo siempre quise, de hecho, ir a estudiar afuera desde que salí del colegio y no se me dio. Después dije, voy a ir a sacar Yo la también. maestría Ajá, y y no no. se me dio. O Mm, sea, saqué la maestría virtual ahí en El Salvador también, solo me fui a graduar a España nada más. Entonces era como, sí, siempre tuve esa espinita que me decía, quiero probar, quiero salir, quiero conocer, pero nunca tuve el valor de yo tomar esa decisión. claro, Claro, hubiera querido hacer eso a los 25 años, pero lo que tú decís, a lo mejor ese no era el momento. A lo mejor no me hubiera ido como me fue hoy. A lo mejor me hubiera regresado y nunca más hubiera vuelto a salir. O sea, no claro. lo sé, realmente. Y Pero que, sí, ¿sabes? sí, por supuesto, pero ¿qué, si algo, qué extrañas del Salvador? La familia, creo yo, Mm, que es lo primero, ¿verdad? La cercanía con mis papás, mis hermanos, mis sobrinos. eh, Eso creo que es lo que más se extraña. Y obviamente siempre hay gustitos, de comida. sí, comidas, lugares que te gustaba ir, de repente te Mm, acordás o vas a un lugar aquí y decís, este era como tal lugar que a mí me gustaba ir. O sea, como mm, que tenés siempre se esa conexión, digamos. claro. ¿Y ahora piensas en algún momento volver a vivir en El Salvador? Yo sé que uno no debe decir nunca a nada, pero Ujú. digamos como que ya estando tú establecida y contenta, ¿piensas en algún momento volver o ya es como que, bueno, me voy a volver expatriada profesional y ya no sé para dónde voy a ir? De hecho, una de las cosas que yo sí creo que este tipo de movimientos hace es que te abre la mente un montón. Mm, Me parecería demasiado extraño que sea alguien que te diga que no, independientemente de que te guste tanto tu país, seas muy arraigado y te quieras regresar en algún momento o no, pero sí te da mucha apertura de mente. En mi caso en particular, te soy honesta, yo no sé mañana dónde voy a estar y está bien. Eso ya no me crea ansiedad ni me preocupa, mm, porque haber podido dar este primer paso con las experiencias que te tocó vivir, buenas y difíciles, te abre la mente a decir, mira, si pude esta vez, ¿por qué no voy a poder otra vez? Yo te digo, yo estoy abierta, yo no sé si el día de mañana aquí me voy a quedar, o si de repente sale otra oportunidad, a lo mejor de trabajo, o algo ujú, más que me diga, hey, venite para España, o venite para Sudamérica, o ujú, yo honestamente sí lo consideraría. ujú. Ya siento que regresar a El Salvador como que por lo mismo que todo el mundo va evolucionando y las cosas van cambiando, eh, ya no me llama la atención, ¿verdad? Porque ya mi familia, cada quien agarró por su lado, cada quien ha hecho su vida y ya no necesariamente vamos a estar ahí siempre, pues. Podemos visitar y podemos juntarnos y todo bien, Claro, pero eso de estar ahí siempre, todos los payitos bajo la mamá gallina, ya eso no, quita. Sí, ya eso se fue a la lista de ya no. ya no, o sea, ya, bueno, tú me conoces, o sea, a mí me gusta montones viajar, este intercambio de culturas, solo el hecho de ver calles nuevas, o sea, para Mm, mí es refrescante. El día de mañana, y quién quita, y termino en Colombia, ¿me entiendes? O termino en Argentina, o me da una claro, oportunidad en Europa. O sea, yo sí, honestamente sí lo consideraría. uno Ya no nunca estoy sabe. cerrada. La verdad es que uno nunca sabe y la vida siempre te va sorprendiendo. Ok, y lo otro que yo te quería preguntar acerca de Costa Rica es, ¿qué es lo que más te gusta o te ha gustado de tu experiencia hasta este momento? ¿Qué cosas diferentes que tú no tuviste oportunidad de experimentar en El Salvador has tenido la oportunidad de experimentar en Costa Rica? Mira, una de las cosas que yo creo que nuevamente ese tipo de movimientos te impulsa es a probar cosas nuevas. Mm, Uno cuando ya está en su zona de confort,
ya te quedaste con los mismos lugares donde vas, los mismos amigos con los que te juntás, las mismas comidas, hasta los mismos platos que pedías en los restaurantes. En cambio aquí, como todo es nuevo, entonces ya empezás a probar cosas nuevas y a Mm. salir de esa zona de confort. Entonces ponerle en El Salvador, Qué eh, importante es salir de la zona de confort, ¿verdad? sí, ¿Cómo no por nos damos cuenta que estamos ahí metidos y que, ajá, estamos tal vez aburridos o hastiados o de la misma rutina, de la misma gente, de los mismos lugares, pero ahí estamos? sí, no sé por qué, pero es como que te dormís, como que estás Ujú, dormido. ujú, Pero bien, ya estando aquí, una de las cosas que me ha gustado mucho es, bueno, Costa Rica es conocido por toda su flora y fauna, entonces hay ujú. muchos lugares donde ir, puedes ir por el día, puedes ir por el fin de semana. Entonces, andar caminando entre bosques, en montaña, en los volcanes, esa parte de senderismo a mí me ha encantado. En El Salvador, por temas de seguridad, no lo podías hacer. Había Ujú. lugares, aunque no habilitados para ello, digamos, no muchos, aquí sí hay mucho más. Y a mí eso el fin de semana, y yo disfruto de ese contacto con la naturaleza. O sea, especialmente si has tenido una semana muy estresante en el trabajo, la naturaleza como que te vuelve A a conectar con la tierra. Exacto. Entonces, eso, por ejemplo, aquí me gusta mucho. Y por lo mismo que como tenés que ir haciendo esa tu red social de seguridad, te vas abriendo a hacer cosas diferentes. O sea, Ujú. a probar ir a otros lugares, cosas tan que hoy me parecen tontas, como, porque, como diría un amigo mío aquí, el constructo social El constructo social. Ajá. te marca y te delimita montones. O sea, en El Salvador, que vos vieras a una mujer, por restaurante bueno que sea, comiendo sola, leyendo un libro, es como, aquí hay algo raro, ¿eh? Eso O está sea, la fuera de gente lugar. Ajá, no te ven normal, eso no es claro, normal. claro. Nuevamente, lo que define el constructo social de normal. Sí, el constructo social define la zona de confort también, Exacto, porque no hacemos cosas que no haríamos en hacemos cosas que no haríamos en nuestro país de origen porque son mal vistas, porque no son bien aceptadas, porque tiene uno que acostumbrarse o acomodarse a una cultura, a una forma como la sociedad se comporta, ¿verdad? exacto. O sea, te limita montones. En Entonces tú cambio sientes que aquí, allá es más libre. claro, yo aquí, y encima que Costa Rica siempre en Centroamérica se ha caracterizado por ser una sociedad más abierta, en todo Ujú, sentido. ujú, Entonces yo aquí, y hay mucho expatriado también, ujú. que eso también abona, hay mucho turista. Entonces yo aquí de repente me voy a meter a un café, a trabajar ahí toda la mañana, un sábado, un domingo, o inclusive los días que hago trabajo desde la casa, y no pasa nada, la gente no me ve rara porque estoy leyendo un libro y tomándome un café en la calle. Es Mm, como, normal, nadie se fija en esas cosas, es normal. O sea, una persona sí. más comiendo, no con una, dos, tres, cinco personas más, ella sola, todo bien. No, nadie lo ve con malos ojos. En El Salvador, a esta fecha, la gente todavía lo ve como algo le pasa, o sea, tal vez no Está piensen lo triste. peor, pero algo te pasa, o sea, hay Claro. algo malo Ujú. contigo. Sí, En pero eso cambio, que también no. me lleva a hablar de al momento que uno se va a otro país y tú te quedas sola, porque nunca estamos solos, pero sola, ya no Ujú. está esa red de apoyo familiar, etcétera. Sí, uno conoce gente, hace amistades y lo que sea, pero de todas maneras el tiempo que uno pasa solo, que es lo mismo que pasa también cuando los hijos crecen y se van, las personas que tenemos hijos, Ujú. llega ese momento de la vida donde uno está solo y entonces, y cuando está en otro país está más solo, hasta cierto punto. ¿Cómo ha sido como esos momentos y contigo? ¿Qué cosas tú has empezado como a reinventar en ti, a buscar esos espacios para ti? Porque nos han educado a siempre estar dando, a siempre estar compartiendo, a siempre estar pendiente de los papás, de los hermanos, de los sobrinos, de las amistades, de todo el mundo menos de uno. Entonces, que ese tipo de cosas, por ejemplo, de salir y tomarme un café y escuchar un podcast o trabajar un rato yo sola,
¿qué otras actividades has encontrado o cómo te ha servido eso a ti para cultivarte tú misma, como ahora que has tenido esta experiencia? Mira, yo lo he sentido como una puerta inmensa que se me ha abierto, te soy honesta. Pero muy importante lo que tú decís, o sea, una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Ujú, Yo te puedo decir que yo no me siento sola. ujú, Y creo que eso es una bendición porque no todo el mundo lo tiene. De hecho, y en la pandemia yo la pasé sola en mi apartamento. Gracias a Dios, yo no me volví loca. O mm, sea, hay mucha gente que le afectó montones. Les dio ansiedad, les dio depresión, les dio cuánta cosa. Y todo el mundo reacciona diferente, no lo juzgo. Pero a mí eso no me dio. O sea, ujú, y ahí es donde yo dije, realmente ya llegué a esa etapa de mi vida que todo el mundo llega en un momento diferente, donde estás tan cómodo contigo mismo que no importa si tenés a alguien a la par hablándote o no, no importa. O sea, claro. está bien. De hecho, te voy a contar, cuando estaba revisando lo del internet y el cable y eso, vino un muchacho a hacer una inspección aquí al apartamento. Un muchacho de 21 años. ¿Ya? Creo que era su primer trabajo, el muchacho estaba trabajando y estudiando, viendo cómo, esforzándose mucho para salir adelante. Y cuando iba recorriendo el apartamento, que no es un apartamento grande, no es chiquito, pero iba metiéndose en los cuartos y veía que no había como movimiento, ni juguetes, ni presencia de otro ser humano. Entonces me dice, ¿usted vive sola? Y le digo, sí. Y me dice, ¿pero y cómo hace? Me dice, yo no podría vivir solo. Yo le digo, ¿cómo no podría vivir solo? Y le digo, ¿con quién vivís? Me dice, con mis papás. Y le digo, pero estás consciente que en algún momento te vas a ir. Puede que ya con una pareja o puede que tú solo. Me Ujú, dice, es que yo no me atrevo, me dice, yo no sé cómo la gente hace para vivir solo. Yo le mm, digo, ¿por qué? Me dice, me daría miedo. Pero le digo, ¿miedo a qué? Me dice, a estar solo. Y entonces, yo me reí, obviamente no burlándome de él, pero claro. le digo, ¿estás consciente? Le digo, que el trabajo, uno de los trabajos más importantes que uno como ser humano tiene que hacer por sí mismo es aprender a vivir contigo mismo. Digo, vos sos la única persona con la que vas a vivir toda tu vida. Y si no te sentís cómodo contigo mismo, vas a encontrar una serie de problemas y dificultades que no van a ser exteriores, están aquí adentro. Mira, el Sí. muchacho fue como que le hubiera contado la panacea. Me dijo, yo nunca lo había visto así. Bueno, estuvimos platicando un Bueno, y ratito. eso que es un muchacho joven, y tú sabes que nos hemos encontrado con gente de más de 40 años que no pueden estar solos y te lo dicen claramente. Yo no puedo estar solo, yo no puedo estar sola, yo Ujú. tengo que buscar con quién estar porque es que si no yo me vuelvo loco, loca. Y entonces uno dice, ¿y en qué momento trabajaron estos temas para, porque eventualmente en la vida, ya sea porque haya una ruptura amorosa, como dije, porque los hijos se vayan, porque simplemente decidiste no casarte o no vivir con alguien, o porque te mudaste de país, por lo que sea, vamos a estar solos. Entonces, ¿cómo es eso de que las personas no logran? ¿Ves? Sí, pero es nuevamente la gente que no ha trabajado en sí mismo y es lo primero que tienes que hacer. Claro, Porque si no, vas a vivir viviendo experiencias, echándole culpas al mundo de todo lo que te pasa y a lo mejor son cosas que uno mismo tiene que simplemente cambiar y madurar, punto. claro. Y sí, hemos conocido un montón de gente así en el camino y Sí, que a esta edad, como dice la frase, todavía no se han encontrado. Viven sí. dependiendo de las relaciones y las interacciones con los demás para estar bien. Pero bueno, a tu punto, aquí sí se siento que se me han abierto las puertas como para dedicarme más tiempo a mí, justamente porque, pues sí, de alguna manera estás obligado a, si no tenés una gama de gente con la que interactuar, lo cual está bien. O sea, mira, aquí yo estoy leyendo más, lo que tú decís, sigo escuchando mis podcasts, sigo viendo temas de salud y eso, que ya vimos que nos interesa mucho más desde hace Ujú. unos años para envejecer bien, Y no saludable. morirse mal,
porque yo no solo quiero envejecer bien, yo no me quiero morir feo, que Dios me ampare, porque Sí, que lo que haga por mí hoy sirva para que de lo que me vaya a morir no sea tan malo, ¿no? sí, no sufrir tanto, digamos. Claro. Entonces, realmente hago más tiempo para eso, o sea, hago más ejercicio aquí. Bueno, vos sabés, yo aquí he bajado un montón de peso. O sea, como que te da chance el espacio que tenés para aprovecharlo más y enfocarte en vos mismo. Ujú. Cosa que, como bien decís, cuando estás con tu familia o con los amigos o con la gente que estabas acostumbrada a estar, todo siempre es, ¿y cómo están ellos? ¿Qué necesitan ellos? ¿Cómo los voy a atender? Se te da mucho el servicio y no digo que eso esté mal, pero te olvidas de la personita que vive aquí adentro y la descuidamos mucho. Sí, es cierto, pero también pienso que no solo es por el constructo social, sino que porque tiene uno como que se ve obligado a, porque te han arrancado de ese mundo y pues Sí. no te queda de otra más que hacer eso, ¿no? Creo que es parte de, y en cierta manera, ¿te sientes más libre en tu nueva ubicación o no? Sí, sí, totalmente, o sea, totalmente, porque como que te enfocas más en administrar tu propio tiempo enfocado en uno mismo, ya no enfocado en el resto del mundo, sea el constructo social, sean tus amigos, sea la familia. Es como que uno realmente ya aprecia inclusive dedicarte más tiempo y hacer Ujú. cosas que a vos te interesan, que a vos te gustan, cosas que tal vez en algún momento quisiste hacer y por las mil excusas alrededor no lo hacías. O sea, realmente te cambia un montón. Para mí, el cambiarte de tu país a otro lugar marca un antes y un después, Ujú, definitivamente. definitivamente, sí, 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 sí. ¿Y qué consejos le darías a alguien que está pensando cambiarse de país o que quiere hacer un cambio radical de vida? Yo creo que los cambios radicales de vida, eso en algún momento mi papá me lo dijo, que los cambios en el status quo eran los cambios más difíciles de asimilar en el ser humano. Yo me acuerdo la primera vez que él me dijo esa frase, yo ni sabía que era el status quo. Y entonces yo fui a buscar en el diccionario, porque en aquel tiempo no había internet. Y entonces yo me acuerdo que fui con el diccionario y le dije, papá, ¿esto qué significa? Y me dijo, hija, que cuando usted se cambie de casa, se cambia de lugar, se cambia de amistades, se cambia de trabajo, se cambia de todo lo que le rodea, ese es el status quo. Entonces, en el momento que hay un cambio grande en cualquiera de esas áreas, son los cambios más difíciles de asimilar. Hay gente que no supera nunca un divorcio. Hay gente que no supera que los hijos se han ido de la casa. Hay gente que no supera que Sí. se tuvieron que cambiar de país. Todos esos cambios son definitivamente difíciles de asimilar para el ser humano. Entonces, que mucha gente tiene el deseo de hacer cambios grandes, no necesariamente cambiarse de país, cambiarse de trabajo, por ejemplo. Da un gran susto cuando uno ya tiene muchos años en un trabajo y uno sabe que uno recibe un, un cheque, un paycheck cada 15 días, cada mes, y uno sabe Ujú. que esa plata va a estar ahí y de repente eso ya no está. Y entonces, y ese constante, ¿y ahora qué? Al principio de la conversación tú decías, cuando llegué a Costa Rica, era ¿y ahora qué? Y nos damos cuenta que a medida la vida ha ido transcurriendo, ese ¿y ahora qué? Se vuelve a presentar en distintos momentos, en distintas situaciones, porque es como que llegamos a un nivel y queremos otro nivel, o hay algo ahí que se está moviendo siempre o que no está funcionando. Entonces, ¿qué consejo le darías tú a las personas que tienen el deseo de hacer este cambio, el que sea, de país, de trabajo, como sea, pero no se atreven? Mira, yo lo primero que le diría a la gente es realmente evaluar por qué querés hacer el cambio. Es que eso es tan importante. O sea, lo querés hacer porque de verdad sentís que vas a estar mejor, porque crees que lo que está allá afuera es lo que siempre había buscado, pero nuevamente no nos atrevemos.
sea, ¿por qué querés hacer el cambio? Porque hacer los cambios a empujones es más difícil que cuando uno los hace voluntariamente. Eh, pero si es algo que querés hacer, todo está en dar el primer paso. O sea, a veces creo que el ser humano deja de hacer cosas porque deja que el miedo sea más fuerte que la fe o la confianza que pueda tener en que todo va a estar bien. Y si le diéramos la misma importancia a ese pensar de por qué tiene que salir mal, en vez de decir, no, me va a ir mal, ¿por qué tiene que salir mal? ¿Por qué no puedo dar ese primer paso? Ese primer paso creo que es el que hace la diferencia para que sigas avanzando. Eh, es lo que tenés que hacer. Y Confía en nuevamente, el proceso, entonces. sí, porque es que uno quiere ver todo cómo se va a dar, querés saber cómo vas a estar, cómo se te van a dar las cosas, hasta dónde vas a llegar. Difícilmente vas a tener una Mm. pizarra que te va a mostrar ese camino. O sea, todo está en dar ese primer paso, pero con la convicción de por qué lo quieres dar. Que vos estés convencido que realmente el propósito es lo que vos siempre o hoy mismo querés. Sí, porque además Roma no se construye en un día. Exacto. Y las cosas se van dando en el camino, no es que lo vas a dejar toda a la deriva, pues está bien, yo también planeé algunas cosas y organicé algunas. Yo te puedo decir, no todo me salió como yo esperaba, pero Mm. no me salió mal y no me arrepiento. Y lo que no me salió como yo esperaba, mira, de repente esa opción yo ni la había contemplado y fue mejor de la que yo tenía planeada. O Ah, sea, sí, la a vida veces te la sorprende. vida, eso, a veces la vida te sorprende y te da algo hasta mejor de lo que tú habías envisionado, de lo que habías soñado, de lo que habías pensado, porque pues sí, uno se hace películas en la cabeza, ¿no? Sí, y mira, ese miedo de cerrar ciclos, yo no sé por qué el ser humano es tan aprensivo con eso. Y nuevamente, probablemente es todo lo que nos han inculcado y no necesariamente la experiencia que tenemos. ¿Verdad? Ujú. Que bien dice el dicho, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, o sea, pero no tiene por qué ser así, o sea, más bien yo creo que el terminar un ciclo perdemos de vista que es la posibilidad de la apertura de algo nuevo y algo mejor. Y donde te vas a sentir feliz. Porque parte de por qué queremos cambios en la vida, creo que es cuando no estamos felices en algún aspecto. Y yo me acuerdo cuando tú me decías antes de que ni siquiera apareciera esta posibilidad de cambiarte de país, que me decías, yo necesito un cambio, yo no sé, a mí como que me dan ganas de ir a estudiar algo a otro país, como que me dan ganas de tomarme un año sabático, como que pero eran conversaciones como esporádicas, pero ahí uno se da cuenta que realmente esos deseos están dentro de uno y que tal vez, como tú dices, es simplemente un tema de cambiar esas creencias y como esos paradigmas que tenemos mentalmente para poder Ujú. hacer las cosas. Sí, definitivamente, definitivamente. Y te digo, o sea, una vez tomas ese paso y ves que las cosas funcionan bien, se te abre un mundo de posibilidades que después más bien decís, ¿por qué no había hecho esto antes? Claro, exacto. Y ahora, Ujú, después de que ya las cajas ya no están, ¿verdad? Las cajas ya no están, te das cuenta que siempre, así como hay otras posibilidades en todos los aspectos, también hay posibilidades en los temas materiales y van llegando las cosas, ¿sí? ujú. Sí, Porque ahora ya tu apartamento no se ve nada parecido como cuando llegaste. Entonces ya estás completamente establecida, ya tienes tus espacios arreglados, así que creo que, creo que eso de las cajas o las maletas, eh, pues eventualmente se supera, ¿verdad? sí, Ujú. sí, definitivamente. Y nuevamente, o sea, solo son cosas Material. materiales que lo que te han brindado quizás más allá del confort es esa sensación de este es mi lugar, este es mi lugar de pertenencia. Ujú, ujú. Pero ese puede ser cualquier lugar, o sea, no Claro. necesariamente tiene que ser el mismo lugar donde vas a estar toda la vida.
Es decir, que es como un espejismo de estabilidad al cual nosotros queremos aferrarnos, pero realmente no es así. Van a haber otras cosas en otra parte y hay cosas incluso hasta mejores. Sí, definitivamente. Y la Bueno, experiencia me di cuenta. pues qué bueno, gracias de verdad por haber compartido esta experiencia. Yo espero que a otras personas les haya gustado, que les sirva y te agradezco mucho, Mati. Te deseo todo lo mejor, que sigas teniendo muchos éxitos en tu nueva vida en San José, que ya van 2 años, increíble cómo pasa el tiempo. Porque yo me acuerdo cuando te fuiste, que fue al mismo tiempo que mi hijo se vino a Bogotá y que para mí fue tan difícil quedarme en San Salvador. Ya no estabas tú ni estaba mi hijo, que también para mí fue un cambio de status quo. Pero bueno, me alegro tanto que estés bien y que estés contenta. Muchas gracias por haber participado en el podcast. Y nada, esperamos tal vez verte por aquí con otra historia de otra dimensión en mi vida en 10 maletas. No, Gracias. muchísimas gracias, a ti también. Y qué bueno que tú también te embarcaste y tuviste el ánimo de sí tomar tú la decisión de hacer ese movimiento. Porque Ujú. nuevamente, a veces algunos nos empujan y otros son más proactivos. Espero que lo Bueno, disfrutes montones también. gracias. Y tú sabes que tenía que tomarlo porque la alternativa era mucho peor, así que eso creo que ya lo hemos aprendido y lo dijimos durante la conversación. Es más fácil hacer los cambios por uno mismo antes que la vida te obligue a hacerlo, Ujú. porque eso es una realidad. Lo que está escrito para ti se te va a dar, quieras o no. Y entonces si tú lo haces a los empujones, como tú decías, pues va a ser más doloroso, más difícil, vas a llegar raspado figurativamente allá donde vas. Entonces mejor tú te pones tus zapatitos y empiezas a caminar para donde tienes que ir. ¿Cierto? Haciendo el camino. De acuerdo. Gracias, te mando un abrazo. Hasta Igual. luego. Bye. Bye. Mi vida en 10 maletas de podcast se graba en Bogotá, DC, Colombia. La música es la canción El Corazón, compuesta por Carlos Galicia, quien fue vocalista de la banda Adrenalina. Reacción positiva, espero. Voy a reactivarme, corazón. Voy a besar con ganas. Voy a abrazar más fuerte. Y sonreír a todos aunque me tachen de incoherente. Y no voy a olvidarme de los que no me quieren. Y a los que sí lo hacen voy a corresponderles al doble. Por todos voy a hacer una oración. Hoy voy a reactivarme, corazón.